Siempre en nuestra vida tenemos momentos para recordar, momentos que son importantes para las familias, para los individuos. Cuando nace un hijo, cuando es el cumpleaños de la mamá, del papá, etcétera. Cuando hay algún evento especial. Si hay alguna fecha, algún evento, algún momento en que realmente debemos recordar y agradecer, es justamente lo que hoy día vamos a hablar. Me refiero a esta semana sagrada que está relacionada con cientos de eventos que ocurren aquí y que culmina con algo que para nosotros debe ser sumamente importante, especialmente como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me refiero a esta última semana de la vida del Salvador aquí en la tierra. Le llamamos la Semana Santa, la Pascua de Resurrección, Eastern, como le llaman los americanos, eh, independientemente como le llamemos. Lo importante es identificar los hechos que ocurrieron en esta semana. De hecho, si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, gran parte de los relatos que ahí están, se dedican específicamente a los acontecimientos de la última semana del Salvador. Fueron demasiadas cosas que ocurrieron ahí. Cada una de ellas tiene mucho simbolismo, hay mucha doctrina metida ahí en esta semana. Ocurrieron situaciones, eventos que nos han marcado nuestra propia vida. Hemos probablemente invertido gran parte de nuestro tiempo en estudiar esta última semana del Salvador aquí en la tierra. Vamos a tener y vamos a pegar un vistazo a estas actividades, o no a todas, pero parte de ellas, de modo de poner en nuestra mente estas cosas que son tan importantes. Y especialmente porque vamos a revivir en esta semana de Pascua, de Resurrección, de Semana Santa, de Easter. Y por supuesto esto nos invita a prepararnos también para poder escuchar los discursos de nuestra próxima conferencia que ya se acerca. Estoy feliz de poder compartir con ustedes una clase especial. Quizás no vamos a entrar a analizar un bloque de las escrituras del libro de Mormón como lo hemos hecho en estas últimas semanas, pero en este pequeño paréntesis vamos a hablar de definitivamente lo que debe ser para nosotros lo más importante. Mi nombre es Luis Calquín y estoy sumamente feliz de que me acompañen una semana más en este análisis del libro de Mormón. Caminemos juntos entonces en este recorrido y haciendo una parada en algunos eventos de esta última semana del Salvador. Y para eso, por supuesto, ustedes si me quieren acompañar, ya podemos entrar en muchos versículos del Nuevo Testamento. Vamos a también tener algunas referencias del libro de Mormón, por cierto, pero para ir caminando en forma ordenada, no hay nada mejor que acudir a lo que tiene que ver con Mateo, con Marco, con Lucas, con Juan. Y esto nos va a ayudar en este recorrido. En la medida que vamos conversando, van a ir saliendo en la pantalla las escrituras que de alguna manera hablan de los temas que yo voy tocando. No voy a leer cada una de las escrituras por razones obvias.
estos eventos que vamos a tratar en instituto, por ejemplo, podríamos pensar que se ocupa un semestre completo en hablar de este tipo de temas. Solamente vamos a recordar algunos eventos que son importantes. Entonces van a ir saliendo algunos versículos y escrituras en la pantalla y si están interesados ustedes profundizan después con las cosas que aquí vamos a tocar. ¿Les parece bien? Bueno, vamos adelante. Jesús entonces regresa por última vez, eso sí, a la región de Jerusalén. Muchas veces personas se preguntan por qué Jesucristo no estaba o no estuvo muy involucrado con Jerusalén, o gran parte de su ministerio no lo efectuó en esas tierras. Aparentemente él sabía, y en forma instintiva probablemente, él sabía que llegando a ese lugar no muy buenas cosas le iban a ocurrir. Por lo tanto, él siempre, de alguna manera, evitaba probablemente caminar por esos lugares. Pero bueno, en esta última semana era inevitable poder volver a esta ciudad famosa y que tanto nos ha dado tema de conversación. Me refiero a Jerusalén. Una de las actividades que ocurrieron en ese momento fue, ¿recuerdan ustedes el episodio que ocurrió con Lázaro? Y hemos aprendido que Jesús levanta a Lázaro de los muertos. Hay muchos elementos también que a veces son un poco contradictorios. Algunos dicen cómo puede ser que Lázaro haya resucitado. En realidad, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, entendemos que el concepto correcto fue que Lázaro fue o volvió a la vida. En el estricto rigor, él no resucitó, por lo tanto, podremos pensar que él nunca murió. En el estricto rigor, insisto. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el primero que resucitó. Mal podría haberlo hecho Lázaro antes. Por lo tanto, lo que realmente ocurrió, y probablemente vamos a saber los detalles en algún minuto, él, por así decir, estaba dormido y Jesucristo lo volvió a la vida. Podría haber estado en algún estado intermedio, pero definitivamente él no murió, sino que él fue vuelto a la vida de la condición que él tenía. Después de eso, por un periodo muy corto, Jesús va a la ciudad de Efraín. Después de eso, María unge los pies de Jesús en Betania. ¿Recuerdan todos estos hechos? También algunas ceremonias o costumbres de ese tiempo que estaban relacionados con la unción de los pies. Por ahí, por Juan capítulo 12, podemos ver también que los principales sacerdotes conspiran para matar a Jesús y también a Lázaro. Muy interesante ese concepto. Cuando se acercaron a Jerusalén ya, Jesús envió a 2 discípulos. Ustedes ya saben y van a identificar muy bien las cosas que ocurrieron, que están muy bien explicadas aquí en Mateo capítulo 21. Y les dice a estos 2 discípulos: id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estamos en presencia entonces de un hecho que por supuesto marca un poco el inicio de esta semana sagrada, que es la entrada triunfal
este acto que aparentemente tiene una connotación que no se inicia ahí, sino que tiene una connotación desde antes. Aparentemente era una tradición en la cual de alguna manera se daba la partida o se presentaba al futuro rey. Y esto tiene por supuesto un simbolismo importantísimo porque efectivamente Jesucristo era y es el rey. Y fue así entonces como los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Este evento tiene mucha relación con lo que aparece en Isaías, en el capítulo 62, versículo 11, que ustedes lo pueden leer. Pero donde está muy claramente definido es en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9. Y vamos a leerlo. Dice: Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Clarísimamente, el concepto de lo que iba a ocurrir específicamente con el Salvador. Y se cumple esto en esta entrada triunfal. Fíjense lo que ocurre en Primera de Reyes. Y dice: y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor y haced montar a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompetas y diréis: ¡viva el rey Salomón! El mismo hecho, la misma tradición, la misma forma como Jesús se presentaba como el verdadero rey entrando a Jerusalén. Cuando Jesús hacía y entraba a Jerusalén montado en este asno, aprendemos en el versículo 9 que dice que las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es una palabra derivada del hebreo que significa sálvanos y que se usa en la alabanza y la súplica. En la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba estas palabras del Salmo 118 y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes clamaron Hosana y tendieron ramas de palma a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel en la antigüedad. Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías. La palabra Hosana ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. El grito de Hosana se incluyó en la dedicación del templo de Kirtland y ahora forma parte de la dedicación de todos los templos modernos. Es interesante que la gente estaba muy feliz, muy alegre por lo que estaba sucediendo. Hay que entender un poco también el contexto en que estaban viviendo toda esta gente, Jerusalén y sus alrededores, con respecto a quién estaba a cargo de esos lugares. En este caso eran los romanos.
Y por supuesto ellos esperaban anhelosamente un Salvador. Pero muchos de ellos esperaban un Salvador que les sacara de la servidumbre, que los sacara de los trabajos un poco excesivos, el pago de impuestos. Probablemente ellos estaban buscando un Salvador más temporal que lo que realmente era Jesucristo. Un Salvador en el amplio sentido de la palabra. Y por supuesto, en una connotación mucho más espiritual. Al entrar a Jerusalén, a lo mejor ellos habían esperado una persona entrando a caballo, con poder, con fuerza, derribando muros. Sin embargo, Cristo, utilizando esta misma forma que siempre se utilizaba desde el comienzo, en un asno, humilde, entendiendo de que Él sí era el Salvador, pero un Salvador espiritual, que los venía a acercar a su Padre Celestial. Era un poco contradictorio también saber que esta misma gente, que muchos de ellos gritando Hosana y haciendo todo lo que ustedes ya conocen, fueron lo mismo que probablemente después de un par de días, prácticamente poquito menos de una semana, eran los mismos que probablemente estaban diciendo crucificadle, crucificadle. Y no hicieron lo necesario, probablemente para poder salvar a su rey, a su Salvador. Imagínense ustedes cómo estaba la gente, especialmente los líderes, las personas prominentes, los líderes, por así decir, de la iglesia, todos aquellos que tenían cierto grado de liderazgo, estaban un poco confundidos y justamente decían, ¿quién es este? ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y por supuesto lo primero que hizo Jesucristo fue entrar al templo. Y vio, y ustedes ya saben lo que ocurrió ahí, y vio lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Que siendo que el templo se supone que era un lugar de recogimiento, de oración, para acercarse a la deidad, se había convertido en algo que no tenía nada que ver, por el cual el propósito fue hecho. Y ustedes saben exactamente lo que pasó con Jesucristo ahí. Y entró Jesús, dice el versículo 2, en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas, dice, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas nos da una pequeña muestra de lo que ocurre con Jesucristo, especialmente en un momento de mucha introspección, podríamos decir, y finalmente describe en el capítulo 19 el concepto de que Jesucristo llora por Jerusalén. Ese solo concepto nos debe llevar a pensar en el amor que Jesucristo tenía por esta gente. Y sabiendo lo que iba a ocurrir en los próximos, no tan solo en esa semana, sino que lo que iba a ocurrir más adelante, en los próximos 40 años. Recuerden ustedes qué pasó. Efectivamente, por ahí, por la época de Tito, recuerdan que Jerusalén nuevamente fue destruida y hubo una masacre terrible. Jesús llora por Jerusalén. Por un pequeño periodo, Jesús regresa a Betania y después, al volver de regreso a Jerusalén, hay un hecho que también es muy interesante, que se encuentra en Mateo 21, desde los versículos 18 al 22. Y desde el versículo 18 dice, y por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, fue a ella,
pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y de inmediato se secó la higuera. Ustedes recordarán que en muchas ocasiones la higuera representaba justamente al pueblo de Israel. Y fue muy sintomático y muy simbólico el hecho de que esta higuera estaba llena de hojas, pero no había ningún fruto. Y de alguna manera esto y lo que ocurrió ahí representaba de alguna manera el sentimiento que tenía con la gente de Jerusalén, que probablemente estaban llenos de ramas, pero que no había fruto. Y lo que pasó con esa higuera, de alguna manera también iba a ocurrir con ese pueblo. Y al ver los discípulos, dice, estaban maravillados, decían: ¿cómo se secó al instante la higuera? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe, y fíjense qué interesante que él aquí pone en la mesa el concepto de la fe, y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte decís: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, les enseña el Salvador. Fíjense varios conceptos que ya nosotros, me imagino que hemos escuchado antes y muchas veces los dominamos. La fe sin obra es muerta. Por otro lado, hemos aprendido que por los frutos nos conoceréis. Entonces, si no tenemos fe, no tenemos obras, evidentemente no tendremos frutos correctos. Y lo que realmente quiere Dios que mostremos son los frutos de nuestro trabajo y no tan solo nuestras hojas. Una vez que nuevamente llega al templo Jesucristo, los principales sacerdotes, dice el versículo 23, y los ancianos del pueblo se acercaron, porque me imagino que estaban bastante incómodos con todas las cosas que habían ocurrido y con la actitud que Jesucristo había manifestado. Entonces los sacerdotes ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Todo esto tenía algunos propósitos, todas estas preguntas. Más adelante vamos a ver algo bien interesante que tiene que ver específicamente con estas preguntas. Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Por lo tanto, él, en vez de responder lo que ellos habían preguntado, él entonces, Jesucristo le hace una pregunta a ellos. Y dice: y si me la contestáis, le pone una condición, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Jesucristo, me encanta la forma también como enseña, porque esto es una enseñanza finalmente. Y ellos, estas autoridades, entre comillas, pensaban que iban a incomodar a Jesucristo, pero en realidad lo que hace Jesucristo justamente es incomodarlo a ellos. Y dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, dice, discutieron entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos entonces se entraron en una encrucijada. Estaban entre la espada y la pared. Lo que respondiese iba a ir en su contra. Y respondiendo a Jesús, no hallaron nada mejor que decirle: no lo sabemos. Y fíjense lo que interesante lo que ocurrió aquí. Y él también les dijo, Jesucristo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Por lo tanto, los dejó con esa respuesta
absolutamente en stand-by. Y esto, como les digo, tiene un propósito. Vamos a ver más adelante, porque en realidad lo que ellos buscaban era incriminar a Jesucristo. Querían culparlo por estar de alguna manera rompiendo las leyes de esos lugares. Lo vamos a ver inmediatamente. Después de eso, Jesucristo comienza y sigue en esto de enseñar a las personas que ahí estaban y comparte con ellos una serie de parábolas. Quizás en este punto me gustaría decirles que gran parte de esta semana Jesucristo, las actividades que tuvo fueron efectivamente en el templo. De alguna manera podríamos recibir este mensaje imitando un poco lo que Jesucristo hizo en esta semana. ¿Por qué no? Si tenemos un templo cercano, aprovechemos esta semana para ir, aprender, sin distorsiones, aprender de primera mano lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos al templo y de alguna manera estaremos haciendo exactamente lo mismo que Jesucristo hizo en esta semana, en gran parte de esta semana. Él aprovecha de enseñar, como les decía, algunas parábolas y si ustedes las quieren repasar, estaría muy bien. Sigamos adelante. En Mateo 23, en los versículos 37 al 39, Jesús nuevamente se lamenta por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lamentaciones, tristezas de los actos de la gente de Jerusalén. Saliendo entonces del templo, Jesús y los discípulos comienzan a caminar y yendo hacia el Monte de los Olivos, y antes de eso miran el templo y Jesucristo les dice: mire, de lo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra, dando a entender de que todo eso iba a destruirse. Habla sobre la destrucción de Jerusalén y también la destrucción y las señales que ocurrirán previo a la segunda venida. Todo esto lo podemos encontrar en los capítulos 24 y 25 de Mateo. En el capítulo 25 de Mateo también Jesús le comenta en relación a esta parábola de las 10 vírgenes, que me imagino que la hemos usado muchas veces en clases, en discursos, para explicar conceptos preciosos en relación a cómo estar preparados, de cómo recibir un testimonio, de cómo no debemos pensar que podemos pedir prestado a alguien las experiencias espirituales. ¿Recuerdan ustedes estas 5 vírgenes responsables y otras 5 que no lo fueron tanto? Eso está en Mateo 25, ustedes lo pueden revisar. Adicionalmente a esto están las parábolas de los talentos, también muy conocida por ustedes, y la parábola de las ovejas y los cabritos. Ya hemos avanzado algunos días de esta semana y ya entrando acercándonos a lo que corresponde al final ya de la semana, queda muy poco. En el capítulo 26 de Mateo, en los primeros versículos, Jesucristo les dice:
Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, él tenía una plena claridad de lo que iba a ocurrir y seguía caminando hacia eso. Entonces, dice el versículo 3, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, ¿recuerdan? Y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Comenzaron estas confabulaciones, efectivamente, para ya consolidar finalmente la muerte de Jesucristo. Y siguen los eventos, son muchos. En esta semana ocurren muchas cosas. Tras la puesta de sol, dice, Jesús celebra la última cena con sus 12 apóstoles. Muchas cosas ocurren ahí en esa última cena. Ustedes pueden revisar ahí en esos versículos todos los acontecimientos interesantes que ahí se dan. De hecho, Jesús, dice, anuncia que uno de sus discípulos también le va a traicionar. Judas abandona en ese minuto el cuarto. También podemos en Marcos encontrar detalles de lo que ocurre cuando Jesús instituye la Santa Cena, conocida por nosotros. También se da la ceremonia de cuando Jesús lava los pies a los apóstoles. De hecho, Pedro se siente un poco incómodo con esto y dice: ¿cómo puede ser que tú me estés lavando los pies? Y bueno, después de explicarle, Pedro entiende muy bien el concepto y no tan solo quiere que le lave los pies, sino que también que unja su cabeza y entiende el propósito de esta ordenanza. Uno de los consejos más preciosos que antes de retirarse Jesucristo le da a sus apóstoles está relacionado con lo que se encuentra en Juan capítulo 13, y eso específicamente me gustaría leerlo. Dice: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así os digo a vosotros ahora. Y aquí viene esto que es muy conocido por todos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es interesante ver y pensar que esta instrucción, a pesar de que fue para ellos específicamente los apóstoles, esto debe ser también un mensaje para nosotros. Debemos, y está relacionado con el segundo gran mandamiento, debemos amarnos, debemos preocuparnos por nuestros semejantes. Y esto constituye, sin duda, un gran mensaje. Los discípulos de Jesús le prometen lealtad. Jesús testifica de su divinidad y enseña sobre los consoladores. Jesús y los discípulos se dirigen al Monte de los Olivos. Jesús enseña a sus discípulos sobre la vid verdadera, el amor, la oposición y su muerte inminente. En este punto, Jesús también ofrece la oración
intercesora y ora al Padre por sus apóstoles y por todos los que creen en Él, gracias a ello. Qué maravillosa experiencia tiene que haber sido para los apóstoles escuchar a Jesucristo orar al Padre. Qué experiencia más maravillosa. Disfrutemos algunas palabras de esta oración. Sintamos el espíritu con el cual Cristo se refiere y se dirige a su Padre Celestial. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Qué precioso concepto de la unidad. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si está bien con ustedes, repasen toda la oración que se encuentra en el capítulo 17 de Juan. Preciosas palabras. ¿Cómo no va a ser precioso escuchar a Jesucristo dirigiéndose a su Padre? Ya pasando a algunos últimos eventos, llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, dice en el libro de Marcos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Ustedes ya conocen esa historia. Y llevó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y ahí les da una petición muy interesante a esta primera presidencia, por así decir, por aquellos que se supone que iban a quedar a cargo después que él se fuera. Les dice: quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, dice, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Siempre poniendo la voluntad del Padre al comienzo. Y vino y los halló durmiendo, a Pedro, Santiago y Juan. Y les dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? Y ahí hay una frase y una palabra que a mí me conmueve. ¿No has podido velar una hora? Lo que el Salvador estaba requiriendo, que ellos pudieran de alguna manera también orar por el Salvador, sabiendo que Él en ese minuto estaba tomando sobre sí todos los pecados del ser humano. Probablemente no entendían la totalidad de lo que esto significaba, pero tan solo tenían que estar velando, orando, pendiente de lo que estaba haciendo Jesucristo. Pero el sueño los
los acabó. ¿Cuántas veces nosotros también se nos pide el poder velar? Y a veces por una hora. A veces nos cuesta, por ejemplo, ir a la iglesia y poder ir a la sacramental y renovar nuestros convenios en la Santa Cena. O incluso nos quedamos dormidos en la sacramental. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Por algún cansancio, a lo mejor la noche anterior no dormimos bien, y ahí la sacramental se convierte, como en los apóstoles, en un buen lugar para descansar. Y del cielo resuena: ¿no podéis velar conmigo ni siquiera una hora? Sintámonos también que domingo a domingo se nos invita a velar y pensar en el Salvador. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por cierto que sí. Y eso nos pasa a todos, incluyendo a Pedro, Santiago y Juan. Y otra vez fue y oró, y dijo las mismas palabras. Y al volver, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dijo: dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. De hecho, después dice: levantaos, vamos, he aquí, el que me entrega está cerca. Jesucristo tenía claridad completa de las cosas que iban a ocurrir. Y ya venía Judas. No quiero profundizar mucho en este tipo de momentos que son difíciles, terribles, por cierto que sí. La comprensión humana definitivamente no puede alcanzar a entender lo que pasó ahí en Getsemaní. El sufrimiento que significó para este inocente, para esta persona que no había cometido ninguna falta. Sin embargo, estaba dispuesto a sufrir por todas nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros dolores. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. Como digo, no quiero detenerme mucho en esto, ni tampoco en lo que viene inmediatamente. Y vamos a resaltar, por supuesto, lo más importante, que tiene que ver con lo que pasa al final de esta semana. Judas Iscariote traiciona a Jesús con un beso y sus acusadores caen al suelo. Pedro intenta impedir el arresto de Jesús. Jesús sana la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús es arrestado y sus discípulos huyen. Primeramente se lleva a Jesús al palacio de Anás. Jesús es enviado a Caifás. Caifás interroga a Jesús y uno de los alguaciles le golpea en el rostro. Miembros del concilio interrogan a Jesús, se burlan de él, le escupen y le golpean. Pedro niega 3 veces conocer a Jesús. Al siguiente día, al amanecer, todo el concilio interroga a Jesús. Jesús declara ser el Hijo de Dios y se le condena a muerte. Se conduce a Jesús al pretorio, el tribunal romano.
Pilato interroga a Jesús y no halla culpa en él. Pilato envía a Jesús entre el rey Herodes Antipas. Herodes interroga a Jesús y se burla de él. Se envía a Jesús de regreso a Pilato. Pilato ofrece liberar a Jesús, pero la gente dice: crucifícale, y deja en libertad a Barrabás. Jesús es azotado, se le pone una corona de espinas, se le viste con un manto de púrpura y los soldados romanos le golpean. Pilato intenta nuevamente dejarlo en libertad, pero la gente quiere que se le crucifique. Jesús pronuncia sus últimas palabras y fallece. Hay un gran terremoto y el velo del templo se parte por la mitad. Un soldado traspasa el costado de Jesús con una lanza. El cuerpo de Jesús es depositado en una tumba antes de la puesta de sol. En este punto los sacerdotes estaban muy complicados porque ellos tenían el sentimiento de que podían estar cometiendo un asesinato y estar matando efectivamente a un ser supremo, a un ser importantísimo. Y probablemente algunos de ellos hasta podían pensar en creer que todas las cosas que había enseñado Jesús eran ciertas. Ya teníamos la experiencia de Pilato. Él todo lo que hizo fue básicamente por presión de la gente. Él no tenía ningún sentimiento de matar a Jesucristo. Los sacerdotes y los fariseos sellan la tumba donde ponen un guardia para custodiar, porque incluso pensaban, es probable que los apóstoles vengan a buscar el cuerpo y puedan decir por ahí que resucitó Jesucristo. Y entonces ellos podían tener una situación bastante incómoda. Por lo tanto, sellan esta tumba con esta gran piedra. En el minuto en que se encuentra Jesucristo, ya pensando en el día sábado, el viernes fallece, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos la información, y esto se encuentra, como ustedes saben, en Doctrinas y Convenios, la sección 138. Jesús visita a los justos en el mundo de los espíritus, y Él empieza a hacer una obra maravillosa ahí para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. A estos espíritus encarcelados, tal como hemos aprendido en muchas ocasiones. Y finalmente la hora de la resurrección de Jesús comienza a verificarse. La tierra, dice, se estremece y los ángeles rompen el sello de la tumba. Resucitan también los santos justos del mundo de los espíritus. Algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, encuentran la tumba abierta, ven a los ángeles y corren para decírselo a los discípulos. Por cierto que sí. Qué impresión fue para María y para las otras mujeres saber que el mismo Salvador ya no se encontraba en ese lugar. Ellas venían dispuestas a poner aromas, perfumes, sabiendo que ya ese cuerpo podía haber estado descompuesto.
y se encuentran con la sorpresa de que Cristo ya no estaba ahí. Y estos hombres que vio María, sabemos que son ángeles y efectivamente le decían, Él no está aquí, porque Él está vivo. Él no está donde están los muertos. Jesucristo ha resucitado. Pedro y Juan corren rápido hasta la tumba y la encuentran vacía. Juan lo describe de esta manera: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con robas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se aparece a Pedro. Después Jesús se aparece a otras mujeres. Estas testifican a los discípulos de su resurrección. Y siguen los eventos. Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús. Claro, ellos iban conversando en relación a estos eventos y Jesucristo comienza a conversar con ellos también. No los reconocían. E iban hablando entre sí de otras aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Ellos no sabían que justamente él era el protagonista de estos eventos. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día desde que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, en el versículo 25 dice: él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: verdaderamente ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón, hablando de Pedro. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias espirituales? ¿Cuántas veces hemos sentido el Espíritu Santo y no hemos reconocido, o mucha gente no ha reconocido que esto viene de Dios? Yo pondría las mismas frases que están aquí en este relato. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si pudiéramos tener la fineza de poder reconocer el Espíritu Santo y reconocer la presencia del Salvador en nuestras vidas, cuando leemos las escrituras, cuando escuchamos a nuestros líderes, cosa que haremos en los próximos días al escuchar la conferencia general, y ojalá al escuchar estas clases, ¿por qué no?, que hablan de Cristo. Que reconozcamos las cosas que son de Dios. Y por supuesto, modifiquemos nuestra vida, las cosas malas que estemos haciendo. Saquémoslas, de modo de poder purificarnos cada día más. Jesús después se aparece a un grupo de discípulos en Jerusalén. Tomás no se encontraba entre ellos. 8 días después, Jesús se aparece a Tomás y a los demás apóstoles. Veamos ese relato. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús aparece a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea y les dice a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan ese relato? Después Jesús se aparece a 11 discípulos en Galilea. «40 días después de su resurrección, Jesús asciende al cielo desde el monte de los Olivos, y 2 ángeles prometen que regresará
de igual modo. Son tantos los eventos que ocurrieron en esta semana y yo les confieso que no toqué todo, me salté algunos. Una semana sagradísima, que es lo que debemos recordar en esta semana también nosotros. El libro de Mormón nos ayuda a poder profundizar aún más los acontecimientos que el Nuevo Testamento nos entrega y nos suma algunas doctrinas y algunos elementos también que son muy interesantes revisar. Por ejemplo, el concepto que se encuentra en Mosías 3, en el versículo 11. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Muy profundo ese concepto. Esta doctrina, por ejemplo, no se encuentra en la Biblia. Y tenemos como regalo esto nosotros con el libro de Mormón. Alma 7. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Preciosas palabras. Qué interesante este concepto que aprendí hace algunos días. El mismo rey Benjamín, en el libro de Mormón, siendo él un rey, describe al verdadero rey celestial. Oh, dice el versículo 19 en Mosías 2, al final: oh, cómo debéis dar gracias a vuestro rey celestial. Él, siendo un rey, reconociendo al verdadero rey celestial. Todos estos acontecimientos son materia de estudios que podríamos perfectamente tomar un semestre, un año y un poco más. Y es lo que justamente los programas de seminarios, institutos hacen. Y nosotros, en una forma muy sucinta, lo hemos tratado de hacer en una simple clase de un par de minutos. Pero que tenga el objetivo para que introduzcamos en esta semana, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la importancia de lo que ocurre con Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros y que sigue haciendo, porque el efecto de lo que hizo continúa en nuestras vidas. Si pudiéramos entender de que Dios nos ama, nuestro Padre Celestial, que ha dado a su Hijo, esto demuestra el gran amor que Él tiene, para que pudiera morir por nosotros y sacarnos de esta circunstancia, de esta situación que está relacionada con la caída. Todo esto englobado en el plan maravilloso de salvación. Él hizo la creación, tenemos la caída y tenemos la expiación. Y esto es lo que queremos recordar en esta semana. Y no recordar a Jesucristo como alguien que falleció, murió y que sufrió tan solo, sino que también venció la muerte. Y hoy día podemos decir que Él está vivo, que Él resucitó y está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Que podamos asistir al templo y que podamos aprender a través del Espíritu las cosas que Dios quiere enseñarnos. En esta semana
Y en esa semana, Cristo pasó una buena cantidad de tiempo en el templo. Podemos nosotros hacer exactamente lo mismo. Recordemos todas las cosas que sucedieron en esta semana, especialmente lo que tiene que ver con lo que ocurrió ahí en Getsemaní y también en el Gólgota. Todo ese sufrimiento que Jesucristo pasó por nosotros. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él está a la cabeza de la iglesia de Jesucristo, valga la redundancia, de los santos de los últimos días, de esta iglesia. No tengo ninguna duda que tenemos un profeta viviente, que lo vamos a escuchar en los próximos días. Como digo en cada clase, oremos por él, para que nos continúe guiando por la senda correcta. Que tengan una maravillosa semana, que sea una semana especial, que no tan solo pensemos que es una semana para buscar huevitos, para generar algunas actividades recreativas que también son muy buenas, pero pongamos en la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, la importancia de recordar al Salvador y de saber que Él ha hecho todo por nosotros. Que el Señor les acompañe, que el Señor nos bendiga para entender todas las cosas que hemos conversado el día de hoy. Y por supuesto, nos vamos a ver la próxima semana. Que les vaya muy bien y muchas gracias por acompañarme una semana más.